26 minutos, música que indica que ya está ante los micrófonos de Onda Cero Madrid Norte, Luis Alberto Jiménez, para hablarnos de cultura de cine. Luis Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien. Encantados de que vengas, además, a hablarnos de un clásico. A ver si lo reconocen los oyentes. Vamos a poner un corte. Vamos a escucharlo. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh. ¡Qué bonito! Ay, muy bonito, muy bonito. Esto yo diría, tócala otra vez, Sam, y la estaría diciendo mal. Y la estaríamos diciendo mal, efectivamente. Luego no, ¿te parece? Hablamos de ese tema. Pues efectivamente, esto pertenece a la banda sonora, a la canción yo creo que más conocida de la película Casablanca, de Michael Curtiz, del año 1942, pero que se estrenó tal día como hoy, un 23 de enero, pero del año 1943, en los Estados Unidos. O sea, y que por 75 eso, años. Hoy cumple 75 años y no ha pasado el tiempo por ella. Bueno, no ha pasado más por nosotros. No, por nosotros sí, por la película no, porque es una de las más carismáticas, sí, de las más famosas, de las que todos yo creo que recordamos, y por eso hoy vamos a dedicarle algunos minutos a hablar de algunas anécdotas, curiosidades y de los entresijos que pasan siempre en las películas. No, una película de Michael Curtiz. Michael Curtiz, como hemos dicho, que en España tuvo que esperar hasta el año 1946 para poder ser estrenada. No se estrenó. Tardó 3 años. No es como ahora que las películas, incluso hay alguna. Ahora te la mandan por WeTransfer, ahora tenía que llegar en barco, las bobinas, bueno. Y ahora en España hay algunas películas, no voy a decir cuál, pero se han estrenado al tiempo que en Estados Unidos e incluso antes que en Estados Unidos. ¿Aquí en nuestro país? Películas de americanas. O sea, son cosas que el marketing o los misterios del marketing de los estrenos. Bueno, la música es pues mítica en esta película, pero míticos son los protagonistas. Los dos protagonistas, como todo el mundo conocemos, o creo que conocemos, Humphrey Bogart y la bellísima Ingrid Bergman. Acompañaban en esta película a estos dos protagonistas, Paul Henry, que hacía de Víctor Laszlo, el que hacía de marido de Ingrid Bergman, Claude Rains, que hacía de capitán Louis Renault, era el encargado de la policía de Marruecos, de Casablanca, y luego también estaba Peter Lorre, que hacía de Ugarte, una especie de traficante que tenía que ver mucho en la trama. Pero lo que mucha gente no sabe, y es un rumor que ha circulado y yo creo que puede ser cierto, es que los primeros intérpretes que estaban previstos para la película eran ni más ni menos que Ronald Reagan. Atención, en vez de Bogart, Ronald Reagan y Heidi Lamar. Al final no se llegó a concretar con ellos, pero el rumor fue muy insistente durante muchos años y ha quedado ahí, ha quedado en la historia como uno de los posibles protagonistas. Yo creo que Ronald Reagan sí hubiera dado la talla. Luego explicaré esto de la talla porque tiene una pequeña curiosidad. Heidi Lamar quizá no, porque Ingrid Bergman es una actriz, a mí me encanta de todas las películas que he visto, y para mí son dos protagonistas. Me pasan muchas películas que si cambiaran los protagonistas quizá luego no encajaran como ya lo tengo en la memoria. Es que está muy marcada esta película, por sus protagonistas y por el argumento que vamos a recordar. Sí. El argumento se centra en el dueño de un bar en Casablanca, que es Bogart, que se encuentra con una mujer con la que estuvo en París años atrás y con la que tuvo una relación de amor muy intensa, que es Ingrid Bergman. Y cuando están en Casablanca, ella llega con su actual marido y tiene un dilema moral, que es ayudarla a escapar de los alemanes junto al marido para que que es un activista de la resistencia, pueda seguir luchando contra el imperio nazi, o intentar volver a conquistarla y escapar con ella. Es el dilema moral que nos presenta la película y que, por supuesto, aunque todo el mundo quizás sabemos cómo acaba, pero no voy a desvelar aquí para que todos los nuevos si no la han visto, hay que verla. Espectadores deben verla. Bueno, está ambientada en Casablanca, pero no se rodó en Marruecos, ¿no? No se rodó en Marruecos, se rodó toda en Hollywood. Hicieron grandes decorados, incluso la calle principal de Casablanca está recreada en un estudio, como se hacía la mayoría de las veces en la época, y de la verdad es que no nota nada. La única escena que se rodó fuera fue en un aeródromo, pero también de allí, de Hollywood, de Estados Unidos, para recrear unas escenas que había con un avión y tal, pero las demás todo se rodó en Estados Unidos.
Antes has dicho que no ibas a desvelar cuál era la decisión de Bogart, si conquistar o no conquistar a Ingrid Bergman o dejar que se vaya. Es una pregunta que también surgió desde el principio. Respecto a eso también, actriz, ¿no? también son todos rumores, todos rumores, porque bueno, es claro, que ya sabes que cuando hay una película tan mítica como esta, pues hay mucha rumorología alrededor, hay muchos rumores. Mucha historia. Y fue leyenda. lo que le preguntó Ingrid Bergman a uno de los guionistas. Recordemos que esta película se rodó, se podía decir que se escribía el guión casi día a día. No querían adelantar los guionistas el final, o no querían adelantar mucho para que los actores no supieran de antemano cómo iba a acabar. Transmitían bien esa incertidumbre, ¿no? Y nunca mejor dicho. Entonces, Ingrid Bergman una de las veces le preguntó a los guionistas, a un guionista en concreto, le preguntó que de quién debía enamorarse o a quién debía demostrar más amor en la película, si al que hace de su marido o a Humphrey Bogart. Y los guionistas pues no le quisieron decir exactamente con quién debía dar más su amor, como si dijéramos, para que se descubriera al final y ella también llevara una pequeña sorpresa en las escenas finales. Todo, ya te digo, son rumores, pero que rumores muy fuertes. Bueno, el guión poco a poco se iba descubriendo, pero es un guión que se basaba en una obra de teatro. En una obra de teatro, curiosamente, que nunca se llegó a estrenar. Fíjate qué cosa más curiosa. No se llegó a estrenar, y eran los autores Murray Barnett y Joan Allison. La película, el título original de la obra eran Todos vienen al café de Rick. Sí, porque el café no se llamaba Casablanca, se llamaba Rick. El café de la película Rick. Se llama El café de Rick. La productora Warner compró los derechos, creo recordar que por $20,000 de la época, y en menos de 3 meses la rodaron. El coste final de la película fue de $1.039.000 de esa época, claro, era mucho dinero, y aún así se pasaron $75,000 de más del presupuesto inicial. Pero bueno, al final fíjate, hoy si $75,000 pues, como estos. Con eso no empiezan a hablar siquiera. No empiezan ni a hablar. Bueno, antes nos has dejado ahí con la incógnita. Cuando hemos hablado de los protagonistas, de si dan o no dan la talla. ¿Por qué? Mira, porque lo has dicho ahí como con aquí voy a ser malo, aquí voy a ser malo, porque resulta que Humphrey Bogart era de mi talla. O sea, me refiero que Humphrey Bogart era bajito. Entonces, Ingrid Bergman le sacaba varios centímetros, yo creo que casi hasta 8 o 10 centímetros. Entonces, para que no se notara tanto en la pantalla, cuando tenían que hacer una escena uno junto a otro de pie, a Humphrey Bogart le ponían unos ladrillos, le ponían un taburete, tú fíjate, o sea, y luego cuando estaban sentados uno al lado de otro, para que no estuviera tampoco muy bajo, le ponían algún almohadón. Pues son detalles de maldades que comento para que todo el mundo sepa, pero claro, la categoría de actuación de Humphrey Bogart no la puede poner en duda nadie. No la ponen los centímetros. Nadie. Y era un gran actor y siempre fue un grandísimo actor, sobre todo para mí, de cine negro, de cine negro. Bueno, el final de esta película, uno de los finales más recordados por varias cosas, el final de la película, que pudo no ser como es. Efectivamente, porque el final querían rodar uno nuevo después de haber rodado el que todo el mundo conocemos, pero no se pudo contactar con el actor francés que hacía del policía de Claude Rains, no se pudo contactar con él para que volviera a Estados Unidos a rodar el final. Por lo tanto, dejaron así el que habían grabado. Sí, fue con ese, y yo creo que no habría o habrá ningún final que pueda superar al original de Casablanca, que también aquí hay otra de las míticas escenas que se dice en el final de la película Casablanca, y que un protagonista, alguien le dice a otro, dice: Louis, esta puede ser el comienzo de una gran amistad, y se va mítica. 2 protagonistas hacia la niebla y ahí desaparece. Es uno de los finales más bonitos, yo creo, que se han podido hacer en el cine. Frases. Casablanca dejó muchas frases, como la que decía yo al principio, que sabía conscientemente de que la estaba diciendo mal cuando escuchábamos la banda sonora. Esa frase, tócala otra vez, Sam. Claro. Pues ha quedado ahí en la memoria colectiva, pero no y todo el mundo la hemos dicho alguna original. Vez. Efectivamente. Esa, en realidad nunca se dijo esa frase. La única que se dijo, que la dice Ingrid Bergman, decía: tócala, Sam. Así, pero claro, en una película de Sueños de seductor de Woody Allen, de guión de Woody Allen, dirigida por Herbert Ross, que está basada en la obra de teatro de Woody Allen,
cuyo título original era ese, Tócala otra vez Sam, pues parece que eclipsó, que quedó en la memoria del público, y entonces la asociaban enseguida a la película de Casablanca, pero la verdad, como acabamos de decir, la frase original fue Tócala Sam. O sea, la frase original era Tócala Sam, la película en la que, bueno, Woody Allen también se metía en ese piel de Bogart, sí, quería ser como Bogart. También de la talla. Tócala otra vez Sam, y bueno, parece ser que ese título de esa película se comió la frase original. Sí. Bueno, y en España decimos 3 años después, y además también con alguna que otra curiosidad fue estrenada. Sí, en el doblaje, por ejemplo, se quitó que el marido que Humphrey Bogart había luchado en la guerra civil española en las brigadas internacionales. Como en esa época ya no estaba la guerra y estaba Franco en ese momento, pues quitaron del doblaje ese pequeño detalle que para la película en ese momento no tenía nada que ver, pero le quitaron. Y entonces también hubo algunos errores de doblaje. Parece ser que los dobladores no tenían, o los que doblaban en ese momento, o los que traducían el guión, no tenían mucha idea de inglés, y hubo algunos errores más Qué curioso. de traducción. Posteriormente se hicieron otros dos doblajes más, uno en el año 1966 y otro en el 1983. Aunque para mí, aunque tenga errores, el primer doblaje, que es el que conocemos casi todos, yo creo que es el que más ha impactado en nosotros. Y una pequeña anécdota antes también de empezar a despedirnos, es que la película, como se hizo en muchas películas de los años 40 y 50, esta película es en blanco y negro, pero la colorearon. Y fue lo peor que pudieron hacer. Hasta un hijo de Humphrey Bogart estuvo en contra, y al final dejaron de colorearla y de comercializarla, porque se llegó a vender durante una temporada en color, pero no le venían bien los alpinos. No, esta película no le pega, al igual que otras muchas películas. Y en cuanto a los premios, y ya con eso nos despedimos. Y ya los premios, obtuvo 3 Oscar, el de mejor película, mejor director y mejor guión adaptado, pero estuvo nominada a 8 categorías, y de esos ganó los 3. O sea, una película importante en la historia del cine, y que creo que todos la debemos por lo menos ver alguna vez en nuestra vida. No, si no lo han hecho, pues aprovechen estos días. Casablanca cumple 75 años. Hemos aprovechado pues para conocer algunas curiosidades, algunos datos que tal vez, como yo, desconocían, y que a partir de hoy pues ya vamos a tener presentes cuando hablemos algo más de esta película tan clásica. Luis Alberto Jiménez, muchísimas gracias. Gracias y a ti. Hasta la semana que viene con entrevista. Solo puedo adelantar eso. Como le gusta la incertidumbre también a Luis Alberto Jiménez. Esperaremos entonces al martes. Gracias. Nada, hasta luego. Madrid Norte 100.1. ¿Te has fijado? Es estupendo. Dicen que hay que ir ya. Ven a Opel Ferciauto, descubre el nuevo concesionario Opel en Colmenar del que todo el mundo habla, y consigue hasta 5.000 euros de ahorro en tu nuevo Opel. No esperes a que te lo cuenten y ven a conocernos en persona. Estamos en la calle Madroño 4, Colmenar Viejo, Madrid. El Centro Comercial El Ventanal de la Sierra nos trae las mejores rebajas para toda la familia. Moda, juguetes, belleza, telefonía, perfumes, automoción, restauración, un hipermercado al campo y además un montón de actividades para los más pequeños. Centro Comercial El Ventanal de la Sierra, abierto a ti, pensado para ti. ¿Quieres una joya? ¿Necesitas un reloj? Joyería Pablo Gómez es la solución. Ven, no te lo pienses y acertarás. Primeras marcas en plata, acero y relojería. Lo